Lo dijo como si estuviera pidiéndome la sal. A partir del próximo mes, solo transferiremos todo directamente de tu cuenta a la mía. Será más fácil. Me quedé paralizada con la cafetera a medio camino del fuego. El vapor silbaba. El mango me quemaba la palma. La dejé con fuerza. No ruidosa, pero firme. Carmen ni siquiera levantó la vista. Revolvía su café y dijo: solo tiene sentido simplificar las cosas. Observé cómo la cuchara tintineaba contra su taza. Siempre usaba la mía, nunca traía la suya. Caminé hacia la mesa, llené sus tazas, luego la mía. Nadie dijo gracias. Santiago tomó un sorbo y añadió: todavía tendrás acceso. Solo queremos ayudarte. Ayudar. Esa era su versión de ayuda. Estaban sentados en mi mesa, en la casa que yo mantenía en pie, en la cocina que yo surtía. Usaban mi café, mi crema, mi azúcar. Y ahora querían mi dinero. Me senté. La silla crujió ligeramente. Mis manos no temblaban, pero las envolví alrededor de la taza para estabilizarme. Santiago desmigajó un panecillo. La cosa es, mamá siempre ha sido buena con los números, pero hemos estado pensando que probablemente es mucho para manejar sola ahora. Levanté una ceja. Solo un poco. Carmen se inclinó hacia mí. No es una crítica. Sabemos que no eres joven. Solo queremos quitarte algo de presión. Asentí lentamente. Tomé un sorbo. El café estaba amargo. Recordé la última vez que Santiago me pidió algo, no mucho después de que murió su padre. Entonces era poco unos cientos de pesos aquí, 1000 allá. Para el coche, luego para la idea de negocio de Carmen, luego para el enganche de la casa, siempre presentado como algo temporal. Nunca regresó nada. Miré a Santiago ahora, 43 años, canas en las sienes pero astuto, rápido para reír en público, bueno con las historias. Siempre hacía sentir a los demás que importaban hasta que ya no los necesitaba. Carmen revisó su teléfono, luego levantó la vista. Si vamos a hacer esto, tendremos que pasar por el banco esta semana. Solo necesitas firmar algunas cosas, añadió Santiago. Nada complicado. Sonreí. Pequeña, cortés. Volví a llenar sus tazas. La rutina me ayudaba a respirar. Nos sentamos en silencio mientras bebían. Noté que Santiago ya había doblado la servilleta que dejé pulcramente, como preparándose para una junta. Carmen tenía una carpeta en su bolso. No la había abierto, pero el borde de un formulario impreso asomaba. Habían venido preparados. Cuando sonó el timbre, no se movieron. Me levanté, me limpié las manos en el trapo de cocina y caminé hacia la puerta. Solo era el cartero. Firmé, asentí y regresé. Santiago se puso de pie. Nos vamos. Planeamos para el viernes en el banco. Asentí de nuevo. Carmen me dio un beso en la mejilla frío seco. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me quedé en la cocina. El olor de su perfume aún flotaba. Abrí la ventana. Vacié sus tazas. Enjuagué todo. Apilé los platos con cuidado. Luego me senté con mi taza, todavía medio llena, todavía caliente. No lloré. Saqué el cuaderno del cajón a mi lado. Arrancé una página en blanco. Escribí una línea: viernes, 10 de la mañana, banco. La subrayé. No escribí lo que realmente planeaba hacer. Solo doblé la nota y la deslicé bajo mi taza de café donde esperaría. Y cuando la levanté de nuevo la mañana siguiente, supe exactamente por dónde empezaría. Puse los platos en la mesa con más fuerza de lo que pretendía. No lo notaron. Santiago estaba en su teléfono. Carmen ya estaba sentada con la servilleta perfectamente colocada en su regazo, esperando como si estuviera en un restaurante. Saqué el asado puré de papas y una charola de zanahorias rostizadas. Nadie ofreció ayudar. Nadie había ofrecido traer nada. ¿Es la misma receta del asado de la última vez?, preguntó Carmen, pinchándolo. Es parecida, dije. Estaba un poco seco entonces, dijo sonriendo, como si eso lo hiciera menos grosero.
Santiago no levantó la vista. «Huele bien, mamá», murmuró ya sirviéndose comida en el plato. Me senté frente a ellos con las manos cruzadas. Mi estómago ya no tenía hambre. A mitad de la comida, Carmen frunció el ceño y apartó sus zanahorias. «Ojalá usaras menos aceite. Estamos tratando de comer más sano estos días». Miró a Santiago, luego añadió: «No es gran cosa, no esperamos que hagas mucho. Solo mantén las cosas simples para nosotros». Mi mandíbula se tensó, pero no dije nada. Alcancé la jarra de agua, llené sus vasos, luego el mío. Comieron rápido, sin preguntas, sin historias, sin interés en nada fuera de su mundo. Cuando Santiago finalmente levantó la vista, dijo: «Pronto tendremos que revisar tus facturas de servicios. Hemos estado pensando, podríamos poner todo en autopago bajo nuestra cuenta. Más fácil para todos, para mí o para ustedes». No lo dije en voz alta. En cambio, asentí. Y pregunté si alguien quería postre. Carmen negó con la cabeza. «Estamos evitando el azúcar». Recogí los platos mientras ellos seguían sentados. Santiago volvió a su teléfono. Carmen miraba fotos de las vacaciones de alguien en su tableta. Cuando regresé a recoger los vasos, ella no movió la mano. Tuve que rodearla. No ofrecieron ayudar a lavar. No apilaron sus platos. No me agradecieron. Solo se levantaron, tomaron sus abrigos y dijeron: «Gran comida, mamá. Hagamos esto de nuevo la próxima semana». Cuando la puerta se cerró, el silencio se sintió más grande que la habitación. Regresé a la cocina. Los platos estaban manchados, medio raspados, los cubiertos desordenados. Abrí el agua, dejé que corriera caliente. Lavé lentamente, con propósito. No quería escuchar música. No quería distraerme. No se trataba de ruido, se trataba de notar. Notar cómo nadie traía una ensalada o un pastel ya. Cómo ya no escuchaba. ¿Qué puedo traer? O ¿necesitas ayuda con los trastes? Cómo mi nombre había sido reemplazado por el rol que cumplía cocinera limpiadora, anfitriona, cajero automático. Sequé las manos, limpié la barra. Luego abrí el cajón junto a la estufa. Saqué el pequeño cuaderno que había vuelto a empezar mi viejo libro de cuentas. Pasé a una página en blanco. Escribí la fecha. La subrayé. Cena. 2 invitados. Costo 500 pesos en víveres plus. 3 horas de preparación. 1 hora de limpieza. Contribución 0 pesos. Lo cerré, lo guardé de nuevo y tomé mi taza a la mesa. El asado se había enfriado en la barra sin tocar en un extremo. Corté el último pedazo. Lo envolví para mañana. Luego miré hacia la esquina de la sala. La bolsa que dejaron seguía ahí, probablemente el cargador de la tableta de Carmen. No la moví. La dejé allí. Que me recordara. La llamada llegó justo después de las 9. Casi no contesto. «Señora Mendoza, soy Julia de Banorte. Llamo por su préstamo personal vencido». Fruncí el ceño. «No tengo ningún préstamo con Banorte». Una pausa. Papeles revueltos. «Bueno, la cuenta está a nombre de Clara Mendoza. Solicitado hace 6 meses. Una línea de crédito de C$280,000. Ha faltado a 2 pagos. Alcancé un bolígrafo. ¿Cuál es el número de cuenta? Lo leyó. Lo escribí rápido y preciso. ¿Dónde se abrió nuestra sucursal en Querétaro? ¿Vive usted ahí? No dije. Nunca has estado ahí». Otra pausa. Bajó la voz. «Señora Mendoza, ¿quiere que le envíe los documentos firmados solo para confirmar?» Dije que sí. Le di mi correo. 15 minutos después llegó el archivo. Lo abrí. Vi mi nombre escrito, mi dirección, mi número de seguridad social y una firma que se parecía lo suficiente a la mía, pero no lo era. Las letras eran demasiado anchas. La C era plana, no curva. La cola de la M era rígida. Me acerqué más. La letra en el formulario de contacto opcional era peor letras de molde descuidadas. Conocía esa letra. Santiago llenaba formularios así. Desde la secundaria, revisé el número de teléfono registrado. No era el mío.
Era uno que vagamente reconocía una vieja línea fija que Santiago usaba cuando vivía en la casita detrás de nuestra casa. Miré el documento. Mis manos estaban firmes, mi estómago no. Imprimí el archivo. Resalté la firma. Rodeé la información de contacto. Escribí una palabra en la parte superior, falsificación. Luego lo guardé en el cuaderno que había retomado la semana pasada. No lo llamé, no envié mensajes. No se lo mencioné a nadie. En cambio, abrí el gabinete sobre el refrigerador. Saqué la carpeta de acordeón marcada Estados Antiguos. No la había revisado en años. Verifiqué las cuentas más recientes que aún usaba. Nada inusual. Luego abrí un cajón en el pasillo y encontré una lata polvorienta con declaraciones de impuestos. Saqué las de los últimos 5 años. Revisé las últimas páginas. Examiné cada documento donde aparecía mi firma. Mismo trazo, mismo flujo. No igual al archivo del banco. Hice 2 montones. Etiqueté uno como míos, el otro como no míos. El montón no míos tenía solo un documento, pero eso era suficiente. Al mediodía, caminé hasta la cooperativa de crédito que sí usaba. Pedí hablar con el departamento de fraudes. La mujer detrás del cristal preguntó si alguna vez le había dado poder notarial a alguien. Dije que no. Ella asintió, tecleó algo en su sistema y me dio un folleto. Por si acaso dijo, pasa más de lo que crees. Caminé a casa lentamente. La carpeta bajo mi brazo se sentía más pesada de lo que era. Cuando llegué hice café. Me senté en la mesa, miré el sobre de Banorte. Luego, sin dudar, saqué mi vieja libreta de direcciones. Encontré el número de David Corona. Todavía escrito en tinta azul, de hace años, desvaído pero legible. No marqué aún. Solo miré el nombre. Pensé en la mano de Santiago en ese formulario. Como su S siempre se inclinaba demasiado. Cerré el cuaderno y me levanté. El correo aún no llegaba. Salí a revisar. Abrí el buzón. Dentro encontré un sobre dirigido a mí de la Comisión Federal de Electricidad. Pero la dirección de retorno no coincidía con mi casa. Me enteré por Facebook. No una llamada, no un mensaje, solo una foto. Carmen estaba junto a la hermana de mi difunto esposo, ambas sosteniendo platos llenos de costillas y ensalada de col. Santiago estaba detrás riendo. Alguien había puesto una carpa en el patio trasero, globos rojos y dorados, mesas con manteles a cuadros, docenas de personas que conocía, algunas a las que había alimentado durante años. El pie de foto decía solo familia, nada mejor. Miré la foto por un largo rato. La habían publicado 2 horas antes. La hora indicaba que era alrededor de la cena. Nadie me había dicho una palabra. Desplacé hacia abajo. Mi sobrina nieta posando con la parrilla. Mi vecino en una esquina repartiendo bebidas. Santiago lanzando un balón con unos primos más jóvenes. Ni rastro de mí, en ninguna parte, porque no estaba ahí. Leí los comentarios. Se ve increíble, amo a este equipo. Qué bueno que todos pudieron venir, todos menos yo. Apagué la pantalla, dejé el teléfono. Mi tenedor estaba junto a un plato de huevos sin tocar, que había preparado solo para mantenerme ocupada. Lo aparté, tomé el teléfono de nuevo, revisé mi calendario. Nada, no había llamadas perdidas. No había fechas equivocadas. No fue un error. No olvidaron. Excluyeron. Me levanté, fui al porche trasero. Escuché el silencio. Sin humo de una parrilla. Sin voces de al lado. Solo mi propio patio quieto y limpio. Saqué una silla y me senté. Pensé en cuántas parrilladas había organizado. Cuántos pasteles había horneado. Cuántas sillas plegables había sacado del garaje. Yo había comprado los manteles rojos y dorados que usaron. Yo había guardado la hielera que llenaron. La hermana de mi esposo solía llamarme semanalmente después de que él murió. Me visitaba, enviaba tarjetas de cumpleaños, traía mermelada en primavera. Ahora sonreía junto a Carmen como si yo nunca hubiera existido. No lloré.
Solo me quedé con eso. Dejé que me envolviera como una marea fría. Dentro el aire se sentía más denso. Caminé al librero, saqué un viejo álbum, hojeé fotos de cumpleaños, brunchs, de Pascua, parrilladas de verano. Ahí estaba yo, siempre sosteniendo algo, pasteles, bebidas charolas, siempre de pie, siempre trabajando, siempre la que estaba detrás de la cámara o detrás de la comida. Cerré el álbum, fui a la cocina, lavé el plato del que no comí, lo sequé, lo guardé. Luego fui a la caja fuerte, la abrí. Saqué el sobre marcado usar si es necesario. No para abrirlo, solo para sostenerlo, solo para recordar que no les había dado todo. Aún no. Lo regresé a su lugar, cerré la caja, la aseguré. El reloj marcaba las 8:37 de la noche. Serví media taza de café suficiente para sostener mientras me sentaba. No revisé mi teléfono de nuevo. Pero más tarde, al pasar por la barra, la pantalla se iluminó con una notificación. Otra foto de la fiesta. Carmen otra vez. Esta vez sentada en mi vieja silla de jardín, sosteniendo una jarra que no había visto desde el verano pasado, usando el brazalete de mi cuñada. Con el pie de foto. Se siente como hogar. Levanté la alfombra y abrí el panel. La caja fuerte estaba fría bajo mis palmas, más pesada de lo que recordaba. Giré el dial, introduje el código. El cerrojo se abrió con un clic. Dentro todo estaba como lo había dejado hace años. Arriba la escritura de la propiedad doblada impecablemente, aún con un leve olor al despacho del abogado. Debajo el testamento revisado de mi esposo, redactado después de su segunda estancia en el hospital. Su letra aún en la nota adhesiva pegada. Guárdalo bien. Nunca lo esperarán. Toqué el papel ligeramente, no lista, para leerlo de nuevo. Luego un formulario de poder notarial, mi nombre, escrito en negritas en la parte superior. Líneas para una firma vacías. Nunca lo firmé. Nunca cedí mi derecho a decidir. Y en el fondo, el sobre sellado. Usar, si es necesario, escrito con la mano firme de mi esposo. Grueso, con papeles doblados. Nunca me dijo exactamente qué había dentro. Solo dijo, si empujan demasiado lejos lo sabrás. Cerré los ojos. Su voz estaba ahí firme como siempre. No lo abrí. Aún no. En cambio, lo coloqué de nuevo, donde pertenecía, apilado cuidadosamente intacto. Luego cerré la caja, giré el dial, puse la alfombra sobre el panel. En la cocina, el reloj marcaba pasada la medianoche. Llené la tetera, la puse en la estufa, esperé hasta que silbó. Vertí agua en el filtro, observé cómo goteaba a través del café molido, el vapor subiendo lento y pesado. Llevé la taza a la mesa. Me senté sola en la tenue luz. La foto de la fiesta aún estaba en la pantalla de mi teléfono, en la barra brillando débilmente, la sonrisa de Carmen, el brazo de mi cuñada entrelazado con el suyo. Solo familia. Tomé un sorbo de café, amargo oscuro. Pensé en la cara de Santiago en la mesa esa mañana tan casual, cuando habló de mover mi dinero a su cuenta. Como Carmen lo llamó más fácil. Pensé en el préstamo falso, la firma falsificada. Pensé en la parrillada a la que no me invitaron las fotos que publicaron sin vergüenza. Y pensé en el sobre en la caja fuerte. Mis dedos tamborileaban contra la taza. No por nervios, por ritmo, por memoria. Los números y los libros de cuentas habían sido mi vida. Sabía cómo seguirle la pista a las cosas. Sabía cómo seguir el rastro. Creían que era débil, creían que estaba cansada, creían que no notaría. Tomé otro sorbo. El calor me estabilizaba. Saqué el cuaderno del cajón. Anoté cada detalle de la llamada con Banorte. Rodeé la palabra falsificación. Agregué una nota factura de luz. Dirección no coincide. Cerré la tapa. Lo guardé de nuevo. La casa estaba en silencio, pero no me sentía sola. La caja fuerte bajo el suelo palpitaba en mi mente como un latido. Enjuagué la taza, la puse en el escurridor y apagué la luz de la cocina.
En la oscuridad supe una cosa, pensaban que no tenía nada. Y eso significaba que nunca verían venir lo que usaría. Subí las escaleras lentamente, el silencio siguiéndome constante como el tic-tac del reloj. Abrí la puerta principal antes de que tocaran. Santiago parpadeó. «Siempre lo sabes», dijo. No respondí. Solo me hice a un lado y los dejé entrar. Carmen traía su tableta. Santiago sostenía 2 vasos de café comprado. Me ofreció uno. Negué con la cabeza y caminé hacia la cocina. Me siguieron sin preguntar. «Intenté llamarte el martes», dijo Carmen mientras se sentaba. Estaba ocupada. ¿Con qué no respondí? Santiago dio un sorbo. «No dejaste la chequera en la cooperativa, ¿verdad? Lo miré». «No». «Ella dice que sí», dijo Carmen. «Llamaron». «La dejé ahí a propósito. Estaba actualizando el registro». Parpadeó. «Solo pareció extraño, eso es todo». «Pensaron que podría haber sido olvido». Observé su rostro. Sin preocupación, solo cálculo. Santiago se inclinó. «Mira, nadie te está acusando de nada. Pero sí pienso que deberíamos hablar de tener un plan de respaldo, algo pequeño, como una autoridad limitada, solo para emergencias. ¿Quieres decir acceso a mi dinero?» Dudó. «Solo lo necesario. Todavía tendrías el control total». Doblé la servilleta en mis manos y la puse junto al fregadero. «Solo algo que podamos poner en marcha ahora», añadió, «por si las cosas cambian después». Asentí lentamente. ¿Quién tendría esa autoridad? Miró a Carmen. Podríamos estar los dos. Responsabilidad compartida. ¿Y si uno de ustedes lo usa sin decirle al otro? Carmen sonrió como si hubiera contado un chiste. Somos un equipo, Clara. Dije. Abrió su tableta. Traje un documento de ejemplo. No es vinculante, solo una referencia. Santiago lo abrió. Giró la pantalla hacia mí. No miré. Lo revisaré después, dije. Santiago se recostó con los labios apretados. Solo queremos ayudarte. Asentí. Por supuesto. Terminó su café, se levantó y tiró el vaso vacío en mi basura. Carmen cerró su tableta. La próxima semana a la misma hora preguntó. Bien. Se fueron sin abrazarme. Ya no lo hacían. Me quedé en la puerta y vi su coche alejarse. Carmen manejaba. Siempre lo hacía. Adentro abrí el cajón junto al refrigerador, saqué mi cuaderno. Reunión de hoy. Documentada. Afirmación. Olvidé la chequera. Realidad dejada para actualizar registro. Propuesta autoridad financiera limitada. Intención. Establecer control legal bajo el pretexto de protección. Feché la entrada. La subrayé. Luego caminé a mi habitación. Saqué la carpeta que David me dio la primavera pasada, cuando nos encontramos en la tienda. Había olvidado cuántos folletos había incluido abuso financiero, a personas mayores, protección de firmas, derechos de rechazo. Marqué la sección sobre revocación preventiva. La leí 2 veces. Esa tarde regresé a la cooperativa de crédito. Pedí una copia certificada de mis acuerdos de cuenta actuales. La mujer los imprimió sin preguntar. En casa hice 2 llamadas. Una a David, otra al Departamento de Protección al Consumidor. No dejé mensajes, solo escuché el tono. Sentí el peso de esos nombres en mis contactos de nuevo. Por la noche, tenía todo dispuesto frente a mí. Notas, acuerdos, folletos, la impresión del préstamo falsificado. Comencé una nueva carpeta. La etiqueté claramente, si es cuestionado. Abrir inmediatamente, la guardé en la caja fuerte, no lejos del sobre que mi esposo me dejó. Luego preparé una taza fresca. Me senté junto a la ventana. Observé la calle. Una camioneta de reparto se detuvo al otro lado de la carretera. Carmen salió. Abrió su cajuela. Sacó una lámpara de pie nueva. Sonrió mientras 2 mudanceros la llevaban hacia su porche. No era su casa, era la mía. Primero marqué a Mariana, mi sobrina, 3 timbres. Luego buzón de voz. Hola pequeña, soy tu tía Clara. Solo llamo para ponernos al día. Llámame cuando tengas un momento. Colgué. Esperé. 1 hora después, probé con Silvia, vieja amiga de la iglesia. Directo al buzón. No dejé mensaje.
Luego probé con Esther. Un timbre, luego nada. Revisé la línea, señal bien. Teléfono no silenciado, nada malo de mi lado. Serví café, me senté, miré la pantalla, todavía sin respuesta. Desplacé por el feed local. Fotos de esa misma tarde. Brunch de chicas de Carmen. Organizado por solo familia. Primera foto, Carmen a la cabeza de la mesa, sosteniendo un mimosa. Su pie de foto, agradecida por las mujeres que entienden. Segunda foto, Mariana sonriendo, sentada 2 lugares más allá, usando la bufanda que le di la Navidad pasada. Tercera, Silvia y Esther lado a lado levantando copas. Las 3. Ahí, con ella. No me moví, solo dejé que se asentara. Ella las había alcanzado. Tal vez no dijo mucho, solo lo suficiente. Unos suspiros. Unas frases bien colocadas. Clara ha estado pasando por un mal momento. Se está volviendo olvidadiza. Solo intentamos protegerla. No necesitaban creerlo por completo. Solo lo suficiente para sentir que el silencio era bondad. Cerré el teléfono, lo puse boca abajo. Me levanté, caminé a la puerta trasera. Salí. Aire frío, viento tranquilo. Barrí el porche, sin razón, solo algo que hacer. El movimiento me calmaba. Luego regresé, abrí el cajón, saqué mi bloc de notas legal. 3 llamadas sin respuesta. Mariana, Silvia, Esther, fotos de brunch. Marca de tiempo. 11:52 a.m. Conclusión. Coordinación, no coincidencia. Lo subrayé 2 veces. Querían que estuviera sola. Estaba bien. La gente planea diferente cuando cree que no tienes a nadie. Hice té, no café. Todavía café. Caliente, fuerte, sin azúcar. Luego me senté en la mesa. Miré el sobre en mi cuaderno. Etiquetado desde antes esa semana. Si es cuestionado, abrir inmediatamente. Lo abrí. Revisé el contenido. Impresión del préstamo falsificado. Estado de cuenta. De Banorte borrador de carta a reguladores bancarios estatales. Fotocopia del testamento notariado. Borrador de revocación de autoridad compartida. Agregué la foto del brunch. Impresa desde mi teléfono. Doblada dentro. Pensaban que estaba estática, pero estaba documentando todo. Tomé el teléfono una vez más. Esta vez no llamé a nadie conocido. Marqué a David, sin buzón. Contestó al tercer timbre. Clara dijo, ¿estás bien? Necesito hacer unas preguntas, dije, sobre control legal proactivo y sobre narrativas armadas. No dudó. ¿Tienes algo entre manos? Ellos piensan que no. Te escucho, dijo. Alcancé la carpeta a mi lado, la abrí. Le leí el primer detalle, luego el segundo, luego el tercero. Cuando terminé dijo, están construyendo una caja a tu alrededor. Silenciosamente, lo sé, dudó. Podemos construir más rápido. Cerré la carpeta, me recosté. Entonces empecemos. Lo escuché tomar un bolígrafo. Fijamos una hora. La tarde siguiente, sin rastro en papel, sin calendario digital. Me dijo que reunir. Ya lo tenía. Dejé caer la carpeta. Los papeles se esparcieron por el suelo. Una mano los recogió antes que yo. Todavía organizando el mundo una carpeta a la vez, levanté la vista. David Corona. Más viejo, más canoso, la misma voz firme. Llevaba la misma chamarra de hace 20 años, cuando ambos hacíamos auditorías en Ramírez y Torres. No pensé que leyeras ficción, dije. Me devolvió mis impresiones. No lo hago. Solo recogiendo algo para mi sobrino. Levantó un libro de bolsillo. Tiene espadas. Sonreí ligeramente. Todavía alérgico a los dragones siempre. Nos movimos a una mesa en la esquina. Se apoyó en la silla, pero no se sentó. Pareces alguien que va 3 pasos adelante, pero finge estar 2 atrás, dijo. Dudé. No estás equivocado. Escuché sobre la casa, la mudanza. ¿Estás bien? No respondí directamente. Ahora estás en un despacho de abogados paralegal, Morales y Asociados, muchos casos de herencias, batallas por control de mayores. No todo es bonito. Entonces sabes el tipo de cosa que enfrento. Se inclinó.
Si siquiera lo estás pensando a medias, ya vas 5 pasos adelante. Respiré hondo. Están intentando encerrarme. No preguntó quién. No necesitaba. Control financiero conjunto, dijo. Asentí. Lo presentan como preocupación. Resopló. La preocupación es una táctica ahora. Saqué la impresión del préstamo de mi carpeta. La deslicé por la mesa. La escaneó. Concentrada. Luego levantó la vista. ¿No firmaste esto? No. Pasó la página. Esta es la letra de Santiago. No dije nada. No necesitaba confirmarlo. Ambos lo sabíamos. Me devolvió la página. ¿Qué quieres hacer? Nada aún. No en voz alta. Solo quiero que lo sepas, por si acaso. Asintió. Empieza a documentar. Fechas. Horas. ¿Quién dijo qué? Capturas de pantalla. Archivos físicos, si puedes. Ya comencé. Sonrió débilmente. Por supuesto que sí. Pasó una bibliotecaria. Bajamos la voz. Si alguna vez necesitas a alguien que sepa dónde están enterrados los cables, dijo David, llámame. Doblé el formulario del préstamo. ¿Y sobre la posición legal? Por ahora, ellos tienen palabras. Pero tú tienes estructura. No les des firmas. No les des patrones. Manténlos adivinando. Piensan que estoy desmoronándome. Déjalos, se acercó más. Pero guarda los recibos y mantén el testamento donde no sepan que existe. Toqué mi carpeta. Hecho. Se levantó. Tengo que irme, pero toma. Me dio una tarjeta. Su número personal en la parte trasera. No dejes esto por ahí. ¿No lo haré? Me miró a los ojos antes de irse. No esperes a que te acorralen, Clara. Golpea primero en silencio. Lo vi irse. Luego caminé a la copiadora, cerca de la sala de archivos. Hice 2 copias del formulario de préstamo falsificado. Una fue a la carpeta etiquetada si es cuestionado. La segunda me la envié por correo, sellada con sello postal, dirección de retorno mía. Un registro con marca de tiempo que no podría negar después. En casa, guardé las nuevas adiciones en la caja fuerte. Luego preparé café y abrí mi libro de cuentas. Bajo la fecha de hoy, escribí: contacto con DC establecido. Verificado coincidencia en la letra. Consejo anotado. Cerré el libro. Firmé los papeles antes del desayuno. El abogado los envió durante la noche como prometió. 6 páginas, limpias, tituladas Transferencia de propiedad y formación de fideicomiso. Inversiones Mendoza S.A. de CEB. Ya los había leído 3 veces. Conocía cada cláusula, cada resquicio cerrado, cada y sí sellado. No le pregunté a Santiago, no le dije a Carmen. Deslicé mi pluma por la línea y escribí mi nombre lentamente, claro, sin temblar. Lo feché. Doblé las páginas. Las metí en un sobre manila etiquetado copia ejecutada. Caminé a la caja fuerte. Giré el dial. Deslicé el sobre entre el testamento de mi esposo y el formulario de préstamo falsificado. Cerré la puerta. Giré el dial hasta que se aseguró. La casa ya no estaba a mi nombre. Pertenecía a una empresa que yo controlaba. Una empresa que ni siquiera sabían que existía. Preparé café, esperé a que terminara. Saqué la segunda copia del mismo contrato, la versión en blanco. La puse en el cajón superior de mi escritorio. Sin firma, sin fecha, solo potencial. La dejé ahí a propósito. Por si alguien husmeaba. Por si querían ver si había considerado hacer un movimiento. Ahora pensarían que aún lo estaba pensando, pero ya había actuado. Caminé por el pasillo lentamente. Miré las fotos que no había quitado. Santiago, a los 12, con una medalla de fútbol. Su padre detrás de él orgulloso. El comedor aún estaba puesto desde la cena de la semana pasada. No había quitado los manteles individuales. No había tocado la copa de vino astillada que usó Carmen. Lo dejé ahí, que me recordara. Serví café en una taza de cerámica gruesa, sin flores, sin frases, simple, resistente, como el resto de mi vida. Abrí mi cuaderno, registré la acción. 9:12 a.m.
Transferencia de S.A. ejecutada. Registrada bajo Inversiones Mendoza. Gerente C. Mendoza. Versión sin firmar dejada en escritorio. Propósito: desviar atención. Lo subrayé 2 veces. Luego llamé a David. Le dije que estaba hecho. No me felicitó. Solo dijo bien. Eso lo cambia todo. Estuve de acuerdo. No hablamos mucho. Él tenía un archivo que terminar. Yo tenía un cajón que volver a cerrar. Después de la llamada, regresé a la cocina. Limpié la cafetera. Limpié las barras. Luego abrí las persianas. Al otro lado de la calle, Carmen estaba en su entrada, sosteniendo una caja de plástico etiquetada «Decoraciones navideñas». Arriba. Santiago salió un momento después, tomó la caja de sus brazos. Dijo algo. Ella rió. Miró directamente a mi casa. No saludó. Solo observó. No me moví. No podía ver lo que había cambiado, pero había cambiado. Todo había cambiado. Y en mi escritorio, detrás del planificador diario y el sobre de recibos de servicios, un contrato sin firmar esperaba. Limpio, intacto. Un señuelo. Que pensaran que aún tenían tiempo. Que imaginaran que aún estaba considerando mis opciones. Cerré el cajón. Apagué la luz. Abrí el sobre con el borde de un cuchillo de mantequilla. Blanco, sin marcas. En el frente, excepto mi nombre escrito a máquina sin letra manuscrita. El tipo de sobre que esperan que confundas con basura. Dentro una hoja doblada, luego otra. Delgada oficial, con un leve olor a tóner. Estado trimestral. Fideicomiso de retiro. Estrella. Titular de la cuenta Clara Mendoza. Saldo al segundo trimestre C2 800,000. Miré el número. Intacto. Exactamente donde lo dejé. Carmen me dijo el año pasado que el fondo había cerrado. Dijo que la empresa se fusionó y las cuentas pequeñas inactivas habían sido liquidadas o movidas a un fondo general. Se ofreció a ayudarme a encontrar el papeleo. Incluso sugirió que reinvirtieran por mí en algo más actual. No insistí. Solo asentí y dejé que pasara. Ahora aquí estaba, cada peso. Todavía mío, todavía separado, todavía vivo. Pasé a la última página, sin retiros, sin autorizaciones, sin firmas añadidas, solo yo. Llevé el estado de cuenta a la mesa, me senté. Lo dejé allí en la luz de la mañana. Mis dedos recorrieron el borde superior. No sonreía mucho estos días, pero sonreí entonces. Inicié sesión en el portal Seguro 1 que no había tocado en 2 años. Mi vieja contraseña aún funcionaba. Autenticación de 2 factores. Verificado. Hice clic en transferir. Abrí mi cuenta secundaria en la Cooperativa de Crédito Río Verde, etiquetada bajo un alias que creé antes de que Santiago terminara la universidad, cuando aún creía en planes de respaldo que nadie necesitaría. Transferencia completa, 3,650,000 pesos. Cerré sesión, limpié el navegador, imprimí una copia de confirmación, la archivé bajo inversiones privadas, discrecional. Luego llamé a Estrella. Una persona real contestó. Les pedí que eliminaran los estados de cuenta en papel de ahora en adelante, solo correo electrónico, encriptado. Nadie más necesitaba ver ese sobre de nuevo. Para el mediodía era como si nunca hubiera pasado, excepto que sí, y cambió todo. Guardé el estado de cuenta original en una carpeta Manila simple y la almacené con el papeleo de la S.A. No en la caja fuerte, en el espacio de acceso, un lugar al que solo yo tenía la llave. De fondo mi teléfono vibró. Un mensaje de Santiago. Pasaremos más tarde. Carmen quiere mostrarte algo. Sin pedir. Solo una declaración. Como siempre. No respondí. En cambio, preparé otra taza. Me senté de nuevo. Miré por la ventana. Al otro lado de la calle, Carmen estaba con un portapapeles, hablando con un hombre con chaleco de mantenimiento. Él señaló hacia mi cerca. Ella asintió, garabateó algo. Tomé un sorbo de mi café. Que pensaran que no me quedaba nada. Que calcularan sus planes alrededor de 0.
Nunca preguntaron qué había en los sobres que no abrieron. Nunca revisaron lo que no gritaba por atención. Olvidaron lo que protege el silencio. Me levanté. Lavé la taza, la sequé. Luego tomé la copia, sin firmar, del contrato de la S.A. Del cajón la doblé una vez y la puse detrás de un viejo calendario en el armario del pasillo. Que la encontraran algún día. Que pensaran que era la única. El verdadero poder estaba bajo sus pies y aún no habían tocado. Estacioné a 3 calles de distancia. Caminé el resto del trayecto. No había motivo para que me vieran llegando al frente. Arturo ya estaba ahí, apoyado contra un pilar en la entrada sur, con una carpeta bajo el brazo y el abrigo cerrado hasta la mitad. Me hizo un gesto con la cabeza cuando me vio. Nada de saludos efusivos. No nos abrazamos. Solo caminamos lado a lado por la calle, como 2 personas que han trabajado juntas tanto tiempo que ya no necesitan palabras para ponerse al día. En la esquina me pasó la carpeta. Sin ceremonias. Todo está ahí, dijo. Sellado, firmado, registrado. No la abrí. Solo la sostuve como si fuera una carpeta más de cualquier trámite. Marrón, gruesa, común y corriente. Cruzamos hacia una cafetería a 2 calles. Él sostuvo la puerta. Pedí por los 2 cafés, sin crema, sin azúcar. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Nadie nos miró 2 veces. La gente tecleaba, susurraba, revolvía la leche en sus tazas. El barista gritaba nombres como si fueran confesiones. Arturo se inclinó hacia mí. Ahora tienes la revocación total de cualquier formulario de acceso financiero anterior. Tus cuentas están blindadas. Nadie puede hablar en tu nombre, aunque intenten hacérselos vivos. Asentí. Y ese poder notarial que Evan metió en tus archivos de impuestos el año pasado cancelado. Nulo. Muerto legalmente. Sonreí apenas un destello. ¿Cómo lo encontraste archivado bajo el apellido de soltera de su esposa? Pura torpeza. Saqué un bolígrafo e hice una nota al borde de una servilleta. Revisar el cajón del cuarto de Sol, escanear por si hay más. Arturo mantuvo la vista en la calle. Estás callada. Tengo práctica. Soltó una risita baja. Nos hubiera servido en el equipo antifraudes en aquellos días. Tomé un sorbo de café. La carpeta seguía entre nosotros intacta. Metió la mano en su abrigo y deslizó un papel más sobre la mesa. Certificado de cierre de la cuenta conjunta. El nombre de Carla salió el jueves pasado. Todavía no lo sabe. Ya se enterará. Y cuando lo haga, primero hablará. Luego entrará en pánico. Y Evan, golpeé el borde de la taza con los dedos. No cree que yo sea capaz de esto. Perfecto. No hablamos más después de eso. Solo vimos cómo empezaba a llover. La gente en la acera aceleró el paso. Una mujer con un abrigo rojo dejó caer su paraguas y no lo recogió. Cuando las tazas estuvieron vacías, Arturo se levantó primero. Lo seguí. En la esquina se detuvo. Aquí es donde sigue siendo invisible. Aburrida. Deja que el silencio haga el trabajo pesado. Asentí. He sido aburrida toda mi vida. Sonrió. Por eso ahora eres peligrosa. Se alejó hacia el estacionamiento del este. Regresé a mi coche con la carpeta pegada a mi lado, el abrigo cerrado sobre ella. En la guantera la guardé en un archivo expandible etiquetado Protecciones confirmadas. Coloqué una hoja en blanco encima. Manejé a casa con las ventanas cerradas, sin radio. La casa estaba tal como la dejé. Luces apagadas, cortinas corridas. En el porche había una caja pequeña con una nota pegada encima. Sin remitente. Solo 5 palabras escritas con prisa. Pensé que querrías esto de vuelta. No tuve que abrirla. Ya sabía qué era. Carla llegó sola. Sin mensaje, sin aviso. Solo un golpe en la puerta, como si ella marcara el ritmo. Abrí. No dije nada. Entró con los tacones resonando como signos de puntuación. Deslizó una carpeta sobre la mesa sin quitarse el abrigo.
Evan tuvo que trabajar, dijo, pero pensamos que era hora de poner las cosas en claro como debe ser. No se sentó, solo abrió la carpeta, texto mecanografiado, doble espacio, viñetas, contribuciones mensuales al fondo familiar, C28,000 mensuales, transferencia de la escritura a nombre compartido de la familia, agregar a Evan a todas las cuentas bancarias para supervisión, establecer revisiones semanales del presupuesto, actualizar el testamento para reflejar las necesidades actuales. Golpeó la hoja como un abogado leyendo un veredicto. Nada de esto es descabellado. Son cosas que hacen las familias responsables. Sobre todo cuando la salud empieza a cambiar. Dejé que sus palabras flotaran en el aire. No se inmutó. Había ensayado esto. Has tenido una buena racha, agregó. Solo queremos asegurarnos de que todo siga manejable. Organizado. ¿Para quién pregunté? Para todos. Su voz no se alteró. Nunca lo hacía. Ese era su talento, sonreír con acero en la mirada. Has estado abrumada, Amalia. El talonario, el lío con los servicios el mes pasado, el sobrepago en la farmacia. No respondí. La dejé llenar el silencio con su propia historia. Lo tomó como un acuerdo. Una vez que todo esté archivado, no tendrás que preocuparte por nada, dijo como si me estuviera haciendo un favor. Nosotros nos encargaremos de los detalles. Tú solo descansa. Deslizó un bolígrafo sobre la mesa. Lo miré. Lo tomé. Lo sostuve. Mañana me ocupo, dije. Tranquila, suave. Carla sonrió radiante. Qué bueno, Amalia. La verdad estoy aliviada. Todos hemos estado preocupados. Todos. Me levanté. La acompañé a la puerta, sin prisas, sin hablar. En el porche me tomó la mano con suavidad. No te vas a arrepentir. La vi cruzar la calle. No miró atrás. Adentro cerré la puerta con llave. 3 cerrojos. Caminé al fregadero, llené la tetera, encendí la estufa. La flama prendió rápido. La observé todavía con el eco del ritmo de sus tacones en mi mente. Cuando el agua hirvió, preparé café. Llevé la carpeta y el bolígrafo al comedor. Me senté. Saqué cada hoja, estudié el lenguaje, revisé las notas al pie. Busqué trampas. Estaban por todas partes. La cláusula de la cuenta conjunta no tenía límite de gastos, sin auditoría, sin lenguaje de aprobación mutua. La transferencia de la escritura incluía una línea sobre coocupación a determinarse en el futuro a discreción. Incluso la actualización del testamento mencionaba asignación a herederos, según los contribuyentes actuales. Pensaron que firmaría a ciegas. Saqué mi pluma roja. Marqué cada mentira, rodeé cada cláusula, escribí una palabra en el margen negado. Luego puse la carpeta en el fondo de la chimenea y encendí un cerillo. El papel ardió rápido. Se ennegreció. Abrí el tiro, dejé que el humo subiera. Cuando terminó, barrí las cenizas en una lata de acero. La etiqueté con la fecha. La puse en la caja fuerte junto a la declaración de préstamo falsificada. Pensarían que esta noche lo estaba revisando, tal vez incluso firmando, y mañana, cuando preguntaran, diría todo listo. Luego les entregaría algo completamente diferente. Firmé los papeles antes del mediodía, no los reales, los señuelos. Copié cada página palabra por palabra, mismo espaciado, mismos márgenes, misma tipografía, excepto por una oración. La cláusula sobre la transferencia de la escritura eliminada. La línea sobre el acceso unilateral de Evan eliminada. La cláusula que ataba mi testamento a contribuyentes actuales cortada de tajo. Imprimí todo el paquete en el mismo papel marfil que usaron ellos. Deslicé cada hoja en la carpeta como si nada hubiera cambiado. Luego firmé. No con descuido, no despacio, solo con la presión justa para dejar una marca limpia. Escribí la fecha en la esquina. Grapé todo el paquete, lo puse en la mesa, caminé al fregadero. Dejé correr agua fría. La dejé deslizarse sobre mis muñecas. Querían esta firma, la anhelaban.
Pensaban que sellaría todo. Creían que mi silencio era rendición. No entendían. El silencio es una herramienta. Y hoy la afilé. El timbre sonó a las 12:47. Abrí antes del segundo toque. Evan estaba ahí con Carla justo detrás, ambos de negro, ella con tacones, él con un portafolio de cuero bien cerrado. Le entregué la carpeta, sin ceremonias. Parpadeó. «Tú». «Listo», dije. Los ojos de Carla se posaron en el paquete. Todo lo alcanzó. Abrió la tapa, escaneó. Sin preguntas leí cada palabra. Evan sonrió. «Gracias, mamá. Esto ayuda mucho», asentí. «Me alegra ayudar». No se sentaron, no pidieron hacerlo. Obtuvieron lo que vinieron a buscar. Evan guardó la carpeta en su portafolio como si fuera un tesoro. Me agradecieron de nuevo. Sonrisas. Tonos suaves, del tipo ensayado. Luego se fueron. Los vi cruzar la calle. Vi a Carla sacar el paquete de nuevo antes de llegar al porche. Pasó las páginas. Sus labios se movían, contando, pero no leyendo. Todavía no, lo haría más tarde. Probablemente en la mesa de la cocina. Se serviría un trago, leería cada línea de nuevo, segura de que había ganado. Estaba bien. Cerré la puerta. La trabé. Apagué la luz del porche. En la cocina saqué la versión real, la que tenía su trampa intacta, sin firmar, intacta. La trituré página por página, lento, firme. Luego me senté en la mesa y abrí mi libreta. Entrada 13. Entregado paquete señuelo. Firma válida. Contenido legal alterado. Cláusulas omitidas. Lenguaje de la escritura de la propiedad. Derechos de cuenta conjunta. Modificación del testamento. Resultado, satisfacción pública. Aislamiento privado. Cerré la libreta. La archivé. Me serví café. Lo dejé humeante. El teléfono sonó una vez. Lo ignoré. Otra vez. Lo ignoré de nuevo. A la tercera contesté. La voz de Evan. «Oye, una pregunta rápida. Una página se ve diferente. Hay una línea...» Lo corté. «Todo está ahí, Evan. Dijiste que confiabas en mí». Un instante de silencio. «Claro», dijo. «Por supuesto. Solo verificando. Ya sabes legalmente. Todo lo que firmé es exactamente lo que había que firmar». Colgué. Luego desconecté el teléfono. Al otro lado de la calle, las luces se encendieron en la ventana de arriba. 2 sombras se inclinaron sobre la mesa. Me serví el café. Me recosté. ¿Que leyeran? Abrí las cortinas y me encontré con extraños en mi jardín. Mesas desplegadas sobre el césped, hieleras vaciadas, una parrilla humeando antes de que siquiera saliera. Carla me saludó con la mano como si todo estuviera planeado. «Sorpresa, Amalia. Solo una pequeña reunión. Familia y amigos cercanos. No había invitado a nadie». Evan golpeó una copa con un tenedor. «Todos un brindis por mi mamá. Finalmente aceptó que manejemos las cosas por ella. Todo está en buenas manos ahora». Se alzaron vítores. Copas chocaron. Sillas se arrastraron. Me quedé en la puerta sosteniendo mi taza. Nadie me miró. Carla ya estaba en el centro colándose en fotos, su brazo enganchado con el de Evan. «Ella confía en nosotros», dijo. «Es oficial». La gente asintió. Rió. Un vecino gritó. Ya era hora. Regresé adentro. Rellené mi taza. Me senté en la mesa. Desde la ventana de la cocina los vi moverse por mi casa. Invitados abriendo gabinetes. Alguien usando mi baño como si fuera suyo. Nadie preguntó. Me quedé sentada. Tomé un sorbo de café. Evan entró a media tarde cargando 2 platos repletos. Puso uno frente a mí. «Come algo, mamá». «Estoy bien». Se inclinó, bajó la voz. «Ahora todos lo saben. Así es más fácil». «¿Más fácil? ¿Para quién?» «Para todos», dijo, igual que Carla la semana pasada. Me dio un beso rápido en la cabeza distraído y dejó el plato. Grasa de pollo manchaba el borde. Lo dejé ahí. A través de las paredes escuché la risa de Carla. La oí contar a alguien lo estresante que había sido mantenerme estable, qué aliviada estaba ahora, que los papeles estaban firmados. Le creyeron.
¿Por qué no lo harían? Me levanté, enjuagué el plato sin tocarlo y lo metí al lavavajillas. Al anochecer, las luces de colores brillaban en el jardín. La música sonaba. Brindaron de nuevo. Carla alzó su copa más alto esta vez. Por la madre de Evan, por confiar en nosotros con el futuro. La multitud lo repitió. Me serví otra taza. La tomé negra. Nadie me vio en el fregadero. Nadie notó a la mujer cuyo nombre seguía en cada escritura, cada cuenta, cada estado de cuenta que importaba. Los papeles que agitaban en sus cabezas eran vacíos, pero la celebración era real. Pensaban que llevaban mi piel puesta. La risa se detuvo cuando la puerta se abrió. Una mujer entró con un blazer impecable cámara, colgando a su lado, portapapeles en mano. No dudó, no pidió permiso. Caminó por la sala como si fuera suya. Disculpas, dijo con tono firme, observando las paredes. Solo vengo a tomar fotos para la nueva lista. No tomará más de 20 minutos. El aire cambió. Los invitados se miraron. Carla se quedó inmóvil con la copa de vino a medio camino. ¿Qué lista espetó? La mujer miró su portapapeles. La transferencia de la propiedad se finalizó la semana pasada. Esta dirección está programada para salir al mercado mañana por la mañana. Todas las cabezas se volvieron hacia mí. Evan empujó su silla hacia atrás con el rostro pálido. «Mamá, ¿qué es esto?», me levanté. Me tomé mi tiempo. Alicé mi falda. Miré cada par de ojos. «Esta no es tu casa», dije con calma. «Nunca lo fue». Carla parpadeó. «Firmaste, aceptaste». «Firmé lo que quise», dije, «y no incluía entregarte esta casa». La agente inmobiliaria se movía con precisión, tomando fotos de las ventanas, las molduras, la isla de la cocina llena de comida a medio comer y vasos de plástico. No se detuvo, no pidió que nadie se moviera, solo documentaba. La voz de Evan se quebró. «No puedes simplemente vender la casa. Hemos estado usándola», interrumpí. «No viviendo en ella, no pagándola, usándola». Los invitados susurraban. Una pareja dejó sus platos a un lado, se levantó y se deslizó hacia la puerta. El murmullo del patio se había silenciado. Carla se recompuso primero, enderezando la espalda. «Esto es un montaje. Estás confundida. Ningún agente inmobiliario aparecería sin...». La agente levantó la vista tranquila, profesional. Las llaves vinieron de la dueña. Los documentos del gerente de la LLC. Eso es todo lo que necesito. Sus ojos se encontraron con los míos brevemente. Respeto. Luego volvió al trabajo. Evan se puso rojo. «¿Por qué nos haces esto?». «Porque ustedes intentaron hacérmelo a mí», dije. Y ya terminé de fingir. Caminé hacia la ventana. Abrí la cortina. Dejé que todos vieran el letrero que estaban clavando en el césped, en venta, en rojo brillante. Se oyeron jadeos en la sala. Una mujer dejó su bebida sin terminarla. Carla negó con la cabeza, las palabras saliendo cortantes. «Estás destruyendo a la familia. ¿Te vas a arrepentir?». Me acerqué sosteniendo su mirada. «Ya no vivo aquí, y ustedes tampoco». La agente tomó otra foto. El flash rebotó en la pared. Evan tragó saliva con los puños apretados. No le quedaban palabras, nada para contrarrestar la verdad que tenía frente a él, con contratos ya archivados. Los vecinos afuera aminoraron el paso, mirando el letrero, la puerta abierta, el silencio adentro. Me quedé quieta, tranquila, que vieran, que todos vieran. La agente terminó su última foto, cerró la carpeta y me dio un leve asentimiento. «Todo listo, señora Amalia. La lista sale mañana por la mañana». Asentí de vuelta. Se fue. La sala quedó en silencio. Llevé mi taza al fregadero, me serví otro café y me senté mientras las sillas se arrastraban, los susurros crecían y los invitados comenzaban a irse uno por uno. Sin gritos, sin explicaciones. Solo el silencio llenando cada rincón de la casa que pensaban que era suya. Y afuera, el letrero de la agente inmobiliaria captaba la luz del atardecer firme
como un veredicto. El camión se alejó lentamente, con los engranajes rechinando cajas apiladas atrás como promesas robadas, sin gritos, sin portazos, sin discursos, solo silencio. Evan cargó la mayoría él solo. Sacó lámparas un estéreo, los cuadros enmarcados que Carla compró en tiendas de descuento, pero exhibía como si fueran originales. No me miró a los ojos. Carla mantuvo la barbilla en alto, cargando almohadas en bolsas de plástico, dando órdenes cortantes a los de la mudanza. Evitó el porche donde yo estaba. Evitó mi voz. Dejaron una última caja en la banqueta varios, escrito con la letra afilada de Carla. Una vela a medio usar, un jarrón astillado, una zapatilla sin par. Los vecinos estaban afuera. Algunos con tazas de café, otros detrás de los setos, observando el espectáculo. La señora Morales, de 2 casas más allá, negó con la cabeza. La escuché susurrar a su esposo: «Ya le tocaba». Nadie me habló directamente. Pero lo sabían. Habían oído. Vieron el letrero en el jardín, el coche de la gente anoche, la forma en que Evan y Carla ya no podían sonreír para salir del paso. Evan subió los escalones una vez con la mano en el bolsillo. Abrió la boca, la cerró, luego volvió al camión. No lo intentó de nuevo. Carla nunca miró atrás. Se subió al asiento del copiloto, brazos cruzados, ojos al frente, como si la carretera fuera lo único que le quedaba. El motor rugió. El camión avanzó por la calle. En el alto giró a la izquierda y desapareció. El jardín quedó vacío. Entré. Las habitaciones resonaban, sin platos en la mesa, sin abrigos en los ganchos, sin perfume pegado al pasillo, solo vacío. Recorrí cada cuarto. Toqué las paredes. Pasé la mano por la mesa del comedor desnuda. Pensé en las noches que rieron aquí, alzando copas sobre comidas que yo preparé. Pensé en los comentarios susurrados sobre mí, sentada en la cocina como si no pudiera oírlos. Pensé en cómo Carla se inclinó una vez sobre esta misma mesa y me llamó egoísta con una sonrisa. El espacio estaba limpio ahora. Abrí las ventanas. Dejé que el aire fresco entrara. Vi las cortinas levantarse como si hubieran estado esperando. El silencio no era pesado. No era solitario. Era mío. En la sala encontré un posavasos olvidado, manchado con círculos de agua. Lo tomé, lo giré en mi mano, luego lo tiré a la basura. Arriba, la habitación de invitados estaba desnuda. El colchón limpio, la alfombra aspirada, pero aún mostrando huellas. En el baño, un tubo de labial rodó en el cajón. El tono de Carla. También lo tiré a la basura. Al anochecer, la casa parecía haber exhalado. Preparé café. Me senté en los escalones traseros con la taza caliente en las manos. Al otro lado de la calle, la casa de Evan brillaba. Luces encendidas, persianas cerradas. Pero mi casa estaba en silencio. Mi casa era mía. Y mañana pertenecería a alguien más. Abrí la carpeta. 3 pestañas. Cada una etiquetada, fechada, ordenada. Pasé semanas compilándola. Horas silenciosas después de medianoche. Notas garabateadas en recibos, registros de llamadas, capturas de pantalla, estados de cuenta antiguos. Fraude, robo de identidad, uso indebido de seguros. No dramaticé. Documenté. Cerré la carpeta, la metí en un sobre, lo sellé. Luego hice la llamada. Arturo contestó al segundo timbre. ¿Lo tienes? ¿Está listo?, dije. Dejé el sobre en sus manos afuera del juzgado. Lo abrió ahí mismo. En la banqueta, hojeó rápidamente buscando frases clave. Perfecto, dijo. Redactaré los avisos y los enviaré hoy. Hazlo oficial. Asintió. Irá para Evan, Carla y la cooperativa de crédito. Certificado. Pediremos una revisión interna de todas las transacciones marcadas. Me di la vuelta para irme. Amalia dijo: ¿Estás segura de querer seguir con esto? No tuvieron problema en empujarme a mí. Esa tarde 3 sobres salieron del despacho. Evan recibió el suyo primero. Lo vi desde mi ventana, mientras lo abría cerca del buzón.
Su cabeza se ladeó, su cuerpo se tensó. Leyó, volvió a leer. Entró sin mirar arriba. 1 hora después, Carla salió teléfono en la oreja caminando en círculos. Su tono era agudo, nervioso, demasiado rápido para ser casual. Al día siguiente, la cooperativa de crédito me llamó directamente. Una mujer en cumplimiento confirmó que habían iniciado una revisión. Tono bajo, lenguaje cuidadoso. Usted disputa la solicitud de préstamo del 8 de febrero. A su nombre sí. Firmó ese documento. No me hizo una pausa. Gracias, señora Amalia. Eso es suficiente por ahora. Para el final de la semana, recibí una carta confirmando que la cuenta había sido suspendida, pendiente de investigación. Carla vino a mi casa la mañana siguiente, sin tocar, sin llamar. Solo apareció en mi puerta con una carpeta en las manos y el maquillaje corrido en las esquinas de los ojos. No tienes que hacer esto, dijo. No respondí. Esto lo arruina todo. Nuestra reputación, nuestro futuro. Evan ya está... Salí. Cerré la puerta detrás de mí. Les di 10 años, dije. Me dieron documentos falsificados, crédito robado y silencio cuando necesitaba apoyo. Sostuvo la carpeta hacia mí. Todo está revertido. Mira, formularios cancelados, cuentas cerradas. No soy tu equipo de limpieza. Su voz se elevó. Somos familia. No dije, no lo somos. Me di la vuelta. Entré de nuevo. No me siguió. 1 hora después, recibí un correo de Arturo. Aviso formal de investigación presentado. Cooperativa de crédito ha iniciado auditoría por fraude. Copias enviadas al Consejo Estatal de Seguros. Sin emoción, sin drama. Solo tinta negra, papel blanco y 3 nombres escritos con claridad en la parte superior. Evan Brandt, Carla Brandt. Cuenta 1479-22. Querían poder. Obtuvieron papeles. El teléfono se iluminó. El nombre de Evan. Lo dejé sonar. Segunda llamada. Tercera. A la cuarta bloqueé el número. El silencio después de eso fue más fuerte que su voz. Luego empezaron los correos. Asuntos en negritas. Necesitamos hablar. No es lo que piensas. Por favor, contesta. No los abrí. Moví cada uno a la carpeta marcada evidencia. Para el viernes la casa estaba en calma. El teléfono ya no vibraba. Mi bandeja de entrada se quedó en silencio. Pero a las 3 de la tarde alguien tocó a la puerta. No era Evan, no era Carla. Un hombre de uniforme. Alguacil. Rostro neutral. Portapapeles en una mano, sobre en la otra. Señora Amalia, sí. Me entregó el sobre. Notificación formal de proceso. Respuesta requerida en 30 días. Asentí. Gracias. Inclinó el sombrero, se dio la vuelta y se fue. Solo otro trámite. Cerré la puerta. Llevé el sobre a la mesa. Lo abrí. Adentro, el intento de Evan de solicitar la tutela. Autoridad temporal sobre las finanzas, citando inestabilidad mental y tomas de decisiones erráticas. Adjuntos había declaraciones. Testimonios de Carla, escritos con pulcritud, llamándome confundida, incapaz, vulnerable. Los dejé a un lado. Arturo me había advertido que esto vendría. La desesperación siempre mueve al final. Preparé café. Me senté con el vapor subiendo. Saqué mi propia carpeta, la que tenía cartas notariadas de 2 médicos, evaluaciones limpias, registros médicos mostrando claridad, competencia, capacidad. Puse la declaración de Evan junto a la mía. La diferencia era evidente. Sus palabras vacías. Las mías documentadas. Hice una nota en el margen: enviar copia al abogado. Adjuntar informe de fraude bancario, cruzar con mal uso de seguros. Apilé todo con cuidado. Lo guardé en la caja fuerte. La casa se mantuvo en silencio. El teléfono no sonó. Los correos no volvieron. El silencio se extendió. Pero el silencio ya no era debilidad, era peso. Y esta vez caía sobre ellos. Corté la última caja con un cuchillo de cocina. Saqué 2 tazas, una sábana, un marco de fotos que casi dejó atrás. Apilé las tazas. Doblé la sábana. Puse el marco en el alféizar.
Desempacar se sentía diferente esta vez. No como empezar de nuevo, más como terminar algo. La nueva casa estaba en silencio, con el aire salado entrando por las ventanas entreabiertas. Un lugar pequeño, un piso, líneas limpias, madera clara, justo lo necesario. Caminé a la mesa, abrí el sobre manila. Adentro los papeles finales de Arturo. Leí cada página 2 veces. Todo en orden. Firmé mi nombre. La tinta fluyó firme. La LLC estaba disuelta. El título transferido. Las ganancias depositadas. La casa que dejé atrás ahora pertenecía a desconocidos. Pintura fresca. Nuevos dueños. Sin historia que los persiguiera. El pasado no venía con los papeles. Sellé el sobre. Lo metí en una bolsa de devolución prepagada. Luego saqué el cheque la ganancia neta tras los costos de cierre. Una suma ordenada. Seguridad silenciosa. Lo llevé al banco esa tarde. Sin escolta. Sin nadie observando. La cajera sonrió con cortesía. ¿Depósito sí? Lo escaneó. ¿Quiere un recibo impreso? No dije. Solo la confirmación. El número apareció en la pantalla. Limpio. Ganado. Mío. Salí del banco. Compré víveres, café, huevos, un pan de masa madre del que me gusta. De vuelta en casa, abrí todas las ventanas. Dejé que el aire moviera las cortinas, tocara el suelo, rozara mi piel. Preparé una taza. Me senté en la mesa de la cocina. Sin voces. Sin pasos. Sin expectativas de quién entraría por la puerta o qué querría. Solo vapor subiendo de la cerámica. Tomé la taza. Blanca. Simple. Comprada en una tienda de segunda a 2 calles. Aún caliente en mis manos. Aún mía. Al otro lado de la calle un niño pasó en bicicleta, sin teléfono, sin audífonos, solo movimiento. El sol bajó más. El día se dobló suavemente. Miré mi pequeña cocina, cada cajón cerrado, cada gabinete lleno solo con lo que elegí traer, sin desorden, sin promesas falsas, sin pedazos del caos de alguien más. Solo paz, y la paz no se regala. La tomé de vuelta, llené la tetera, la encendí, esperé, sin teléfono sonando, sin listas pegadas al refrigerador, sin nadie detrás de mí preguntando cuándo estaría listo el desayuno. Solo vapor. Vertí el agua, medí el café, lo dejé reposar. La cocina contuvo el aliento, luego exhaló con el olor a café, cálido, amargo, firme. Tomé la taza, blanca, lisa. La puse en el centro de la mesa, letras negras impresas con claridad en el frente, aún mía. Me senté, ambas manos alrededor de la taza. Tomé un sorbo lento, lo dejé asentarse. Nadie irrumpió por la puerta. Sin exigencias, sin historias torcidas para hacerme la villana, sin más tratos disfrazados de bondad, sin más cenas servidas con insultos doblados bajo las servilletas. La casa no necesitaba hablar, no necesitaba probar nada, solo estaba ahí, silenciosa, arraigada, como yo. Miré el sobre que aún estaba junto al fregadero, una tarjeta de agradecimiento de los compradores de la casa anterior, escrita a mano, cálida. Cuidaremos bien de ella, escribieron. Se siente ya llena de luz. Sonreí al leerlo, no porque entendieran, sino porque no necesitaban hacerlo. Ese capítulo estaba sellado. Tomé otro sorbo. El amargor se había suavizado. Pensé en Evan. No lo había bloqueado de mis pensamientos, solo de mis cuentas. Podía reconstruirse, o no. Ese era su camino. Yo ya había caminado el mío. Me levanté. Enjuagué la taza. La puse con cuidado en el escurridor. Luego abrí la puerta. El aire me golpeó la cara fresco y limpio. Salí y no miré atrás.